La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? En estos días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos te recuerda los derechos que tienes como ciudadana y ciudadano. Cuando enfrentamos una crisis sanitaria o de otro tipo, las autoridades pueden restringir ciertas libertades para resguardar nuestra salud, pero no más allá de lo estrictamente necesario para abordar la emergencia. Los controles o restricciones deben ser razonables y en ningún caso vulnerar nuestra dignidad o atropellar otros de nuestros derechos. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás, y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. Es la hora 20, 7 minutos. la UACH te invita a mantener un buen trato en los entornos digitales. Si algo no te parece bien o te sientes incómodo o incómoda con alguna situación, por favor, convérsalo. Tenemos que aceptar que las personas tienen derecho a pensar distinto en lo personal, en lo político, en lo religioso o en cualquier tema. Te invitamos a ser tolerante. Buen trato en entornos digitales. El respeto virtual dignifica nuestro actuar. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio UACH de la Universidad Austral de Chile, Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Bienvenidas. Iniciamos un nuevo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Invitamos a quienes nos ven o escuchan a través de Radio UACH 90.1 FM a visitar nuestro sitio web www.acobaldelosrios.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. En esta oportunidad tenemos como invitado a Cristian Naglieri, experto en turismo, fomento y gestión local. Y como siempre también está como panelista Eduardo Ramírez, vicepresidente de Acobal. Bienvenidos a ambos.
Hola, muchas gracias. No sé si me escuchan. Te escuchamos muy bien. No te podemos ver, lamentablemente, para quienes nos están viendo a través del fanpage de Radio Watch. Pero a través de la radio tu voz sale sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá nuevamente. Hoy día en particular un sentido saludo y un aguante, digamos, al mundo del emprendimiento, a la gente de la microempresa, a la pyme, ¿no es cierto?, que lo está pasando súper mal, particularmente con esta raya tan extraña que se ha planteado los últimos días, ¿no es cierto?, de los productos que son esenciales y aquellos que no. Y en definitiva para todo el mundo es esencial continuar trabajando para llevar el sustento a sus casas. Así que un aguante bien grande para la gente de la microempresa y de la pyme regional. Así es un tema bien difícil también. Algunos ya se plantea el tema de que el gobierno finalmente lo que ha hecho es plantear la economía de los grandes grupos primero antes que el bienestar de la gran mayoría del país. Es un tema recurrente. La Asociación de Consumidores durante el año pasado insistió majaderamente un ingreso universal garantizado por el tiempo de la pandemia. Para eso hay recursos y hay distintas vías de financiamiento. El endeudamiento que puede ejercer el Estado, también está presente los recursos, los ahorros que tiene el Estado en el extranjero, y finalmente está la posibilidad también de subir los impuestos a los más ricos, a las fortunas más grandes de este país. Pero no se han hecho y se ha optado por esta suerte de focalización más amplia, pero finalmente sigue siendo la lógica de la focalización y no el ingreso garantizado. Algunos expertos de economía también han planteado de que producto de la magnitud de la crisis y lo muy excepcional que es, debería haber estado presente era más preferible que algunas personas que no hubiesen, entre comillas, calificado, recibieran algún tipo de beneficio, porque finalmente se lograba que todas las personas que tuvieran problemas pudieran recibir algún tipo de apoyo. Pero bueno, eso no ocurrió. El tema que nos convoca el día de hoy es el acoso a los deudores y deudoras, y un dato bien interesante: el año 2020 CERNAC hizo una encuesta ciudadana sobre este tema, el endeudamiento en pandemia, y más del 55% de las personas encuestadas admitía que tenía dificultades para pagar sus deudas, y el 46% indicaba que no sabe o no conoce sus derechos. Y eso es muy importante. Y lo otro muy relevante es que más del 50% de las personas indican que la empresa no le entrega solución, y también recibieron bastante acoso por parte de esta empresa. Es bien relevante aquello. Hubo muchas denuncias, especialmente el tema de la cobranza a través del teléfono, el acoso telefónico, en fin. El tema que nosotros queremos conversar, así que te dejo, Eduardo Ramírez, vicepresidente de ACOVAL, para que puedas introducir la conversación con nuestro invitado Cristian Naglieri. Eduardo. Bueno, sí, esta era una invitación que hacía tiempo que veníamos gestionando con Cristian, precisamente porque cada vez que nos encontrábamos en los pasillos de Valdivia, compartíamos información y la experiencia vívida de él mismo, digamos, como un afectado directo a estas políticas, estas estrategias de cobranza. Y bueno, como ACOVAL siempre ha sido un espacio, el programa radial ha sido un espacio abierto a la comunidad y abierto precisamente a los consumidores, es en ese plano que yo quería quise invitar en esta oportunidad a Cristian para materializar precisamente esa invitación que le había cursado hace varias semanas atrás, para que pudiéramos, desde su experiencia y también desde el hacer asesoría con microempresarios, con pymes, que es un oficio que compartimos con Cristian, ver y revisar, conocer cómo lo están pasando hoy en día en este escenario los microempresarios y pymes y emprendedores de la región de Los Ríos. Así que, Cristian, por favor, coméntanos. Bueno, muchas gracias nuevamente. Estábamos con problemas de conexión, pero creo que me escuchan bien. Sí. Y justamente comparto el oficio
con el profesor Ramírez Lumey y otros oficios que también compartimos igual por ahí en asesoría de organizaciones y personas. Y felizmente, digo yo, y paradójicamente también me ha tocado estar endeudado, por lo tanto conozco en carne propia los acosos de la situación prejudicial e incluso judicial que les voy a comentar más adelante, y obviamente abiertamente favoreciendo a los grandes grupos, a los grandes intereses y obligando a la gente a renegociar para que las deudas se vuelvan impagables. Todo esto obviamente con el auspicio del Estado, ya que toda la usura que hay de por medio en una deuda está legalmente permitida, y la ignorancia también de uno como consumidor que muchas veces no sabe que tiene un montón de cosas que puede hacer. Lo peor que hay es renegociar la deuda para transformarla en el doble. Claro que sí. Hay un punto interesante ahí que mencionas, Cristian, y es esta cosa de que el diseño del Estado inclusive está planteado y está diseñado e implementado para favorecer este negocio. Por supuesto, algo de los tres chiflados incluso. Mire, yo rápidamente les comento. A mí el banco me castiga 2 días antes de lo que es legalmente ocurre para que una deuda pase a judicial, y ahí empiezan una serie de malos entendidos, entre comillas, en el sentido de que te aceptan una plata, después te la devuelven. No, al final, cuento corto, tú llegas por una deuda del orden del $1.000.000 a renegociar, pero el que quiere renegociar contigo te dice, solamente por sentarme a conversar contigo, porque como no me pagaste en el plazo, ahora tienes que pagarme $1.000.000 de honorario para que renegociemos los 900 y tantos mil que me estás debiendo, ¿ya? A todo esto hay gente que te dice, oye, si te están cobrando barato, weón, por mencionar algo. Ahí vamos a hablar más rato de los operadores del neoliberalismo, como muchas de las recomendaciones van para que la gente efectivamente se endeude y termine pagando mal. Oye, ya hay gente que hasta no se da ni cuenta que está todo el rato avalando el sistema y la usura del sistema. Es impresentable realmente. Sí, Eduardo, lo que plantea Cristian es un tema que desde la asociación ha sido muy recurrente, el tema del cobro de los gastos y todo ese tema, y lo muy engorroso que es también para la gente. Primero está la barrera de los tribunales civiles, que ya es una situación bien compleja, hay que tener abogados y todo sale muy caro y muy engorroso. Y está diseñado como para que la gente, ante el miedo de perder lo poco y nada que tiene, producto de algún embargo, finalmente termina firmando rápidamente un advenimiento y asumiendo intereses y costas que son realmente bien importantes en términos económicos. Es muy importante, a través de la página www.acobaldelosrios.cl, nosotros tenemos cuáles son los derechos que tienen los deudores. Invitamos a quienes nos están escuchando y también nos ven a través de la transmisión de Radio Huacha, que pueden ingresar a nuestra página y ahí están los principales derechos que tienen con respecto al tema de la deuda. También está la Superintendencia de Insolvencia, en fin. Hay distintos mecanismos y también pueden recurrir a nosotros para algún tipo de apoyo. Eduardo. Sí, a través de la Oficina de Atención a Público, que ha sido un proyecto que se ha implementado año en año, bueno, en algunas ocasiones no se ha podido implementar, pero las líneas telefónicas y las redes sociales permanecen abiertas. Digo, se ha podido implementar con el apoyo del Fondo Concursable de CERNAC. Se han recibido casos y se han acompañado casos. Infortunadamente, la legislación tiene sus límites y nuevamente chocamos con esta legislación, ¿no es cierto?, que en algún momento se caricaturizó y ya no es gracioso repetirlo, digamos, ¿no?, de que es un león sin dientes y sin uñas, digamos. Está ahí, por decirlo en lenguaje coloquial, hay una legislación que está ahí de bonita. Y vemos a diario de que
la institucionalidad y la ley más bien favorece al gran empresario, bueno, en este caso al prestamista, al bancario, ¿no es cierto?, al financista, al capitalista, en desmedro de toda esta otra actividad que es productiva, o bien que es de servicio. De hecho, hay un tema interesante ahí que quisiera, en el que Cristian se explayara, y es cómo pretenden con estas estrategias de cobranza afectar el patrimonio de la familia y la fuente de trabajo de la familia, porque en algunas ocasiones llegan a tratar de amañar, digamos, la propiedad de la familia, la vivienda, y resulta de que es ahí mismo donde se tiene la empresa, la microempresa, el negocio de barrio, el taller o la oficina. No, lo que es más grave es que efectivamente hay vecinos que llegan a perder su vivienda. Yo creo que esto en los últimos años se ha transparentado y algunos jueces le han puesto un paralé, porque es impresentable, por ejemplo, que una propiedad que valga en términos comerciales hoy día, con toda la burbuja inmobiliaria que hay, que es otro tema en esta ciudad y en Chile en general, pero una vivienda, por ejemplo, mi vivienda, que hoy día vale en términos comerciales 100 millones de pesos, a pesar de ser una vivienda de tipo social cuando la compramos, de 1.300 UF, hoy día el valor real comercial es del orden de los 100 millones, ¿ya? Pero por una deuda inferior al 10%, estos tipos solicitan a la ley que se embargue el bien. Obviamente no corresponde que por un valor tan bajo poder comprometer el patrimonio de una familia, ¿ya? Y ese es un punto muy importante después, porque cuando hablamos de la protección a la familia, están súper desprotegidas las familias frente a la ley actual. Además, hay una serie de, ¿cómo se puede decir?, de malas prácticas para escribir un libro, amigo. Es para escribir un libro, partiendo, por ejemplo, por el famoso ministro de Fe, que actúa de mala fe, porque se trata de hacer ¿cómo se llama?, notificar una deuda, pero no te dice que te va a embargar, po. Pero después en el tema del juicio sale que él te dijo que te iba a embargar y que tú te opusiste. Por lo tanto, después, como tú te opusiste, llegan a venir con carabineros a tu casa y es capaz de hacerte un allanamiento por una deuda que no vale ni el 10% de tu patrimonio, ¿ya? Generan toda una condición de denegación de la persona, de la familia. Pueden generar problemas con hijos adolescentes, con niños, frustraciones. Oye, es algo realmente impresentable. Pero así es el sistema. A mí una vez, cobrando un seguro de cesantía súper bajo, como de 500 lucas, me pusieron una marcha fúnebre en el tono de espera de la llamada. Ahí me di cuenta cómo opera el neoliberalismo y cómo opera este sistema que es capaz de matar a las personas por 500 lucas. Estamos con Cristian Naglieri, experto en fomento productivo y también en gestión local. Cristian, yo te quería consultar, finalmente tu deuda que tenías, ¿cuánto es el valor en términos? ¿Cuánto estabas en mora en términos económicos? No, cuando el tema parte eran 900.000 pesos, ¿no? El atraso, ¿ya? 900.000 pesos, pero ¿te ejecutaron la deuda completa o eran 900.000 pesos de atraso? De atraso y después te demandan por los 6 millones, por la deuda total. Por la deuda total. Sí, es muy importante el tema porque finalmente ahí también opera esta lógica como que el negocio, en este caso de las empresas de cobranza, no es que la gente pague, sino que pague los intereses o pague el negocio finalmente de mover todo el aparataje que está presente en ese tema. Entonces, finalmente, el consumidor queda en... ¿Sí? Cristian. Pero partamos por recalcar la usura de ese cobro indebido por honorario. Ese es un cobro absolutamente indebido, ya, pero está amparado por la ley, como igual que una deuda que ya estaba pagándola con la empresa esta de cobranza, al 15 días o al 20 días, al tiro 40.000 pesos más por atraso, por honorarios de ellos. Todas esas son usuras legales. ¿Ya? Eso yo quiero que quede bien recalcado.
¿ya? Y también es la ignorancia de uno, porque en el momento que tú te atrasaste con esas 3 deudas, yo voy y abono en tesorería. Y eso lo dijo el abogado Logan por la televisión, por la red, ¿ya? Es un dato súper importante y le pidió disculpas a los señores abogados por estar dando el dato. Le pidió disculpas él a los señores abogados por estar dando el dato que cómo se podía, ¿no es cierto?, abonar a una deuda y no pasar a una situación prácticamente judicial. Entonces, todos esos datos, al final es un tema de los 3 chiflados, un abuso que no tiene nombre y algo que hay que cambiar con la nueva Constitución. Sí, Eduardo, te quería consultar, este tema también lo abordamos el año pasado a través del proyecto de asesoría en el tema del consumidor financiero y deudor, y había un tema bien importante ahí, que era los mecanismos que en primera instancia que debería tener la gente, el ciudadano común y corriente, para poder repactar deudas, que no sea un proceso tan traumático y que garantice finalmente el pago de la deuda y no finalmente que pierda su patrimonio, de la familia en este caso. Es un tema bien recurrente. Y tú también, te quería consultar, tú lo has visto también en los pymes. ¿Cómo ves tú la ejecución de las deudas, por ejemplo, cuando tienen un emprendimiento? Sí. ¿Cuál de los dos? ¿Cristian o yo, perdón? Eduardo ya. Ramírez. Perdón. Sí, bueno, se encuentran en la misma, se encuentra en una situación muy similar a la que nos describe Cristian. Básicamente, lo mencionaba hace un momento atrás yo, ¿no? Lo mencionaba en términos de que se ven en la situación de prácticamente ver amenazada su fuente laboral porque están a punto o podrían llegar a perder la casa, que es el mismo lugar donde tienen implementada la unidad productiva o donde tienen implementado el pequeño negocio de barrio, y con todo la situación de estrés y de angustia que acarrea para la persona y además para la familia. El microempresario, el emprendedor, el pyme, cuando se endeuda, no es como dice, no es de la caricatura esa fea esa, digamos, de que alguien se quiere comprar un LED o un teléfono de última generación. Se endeuda porque quiere crecer en la actividad económica que está desarrollando, quiere mejorar su posición de mercado, ¿no es cierto? Quiere entregar un servicio de mejor calidad a sus clientes, captar nuevos clientes, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, todo eso en beneficio de mantener los puestos laborales que está ofreciendo, todo eso en beneficio de llevar la oferta de valor a los clientes, usuarios finales, y en beneficio, por supuesto, que es legítimo, de mejorar la calidad de vida de sus propias familias. Entonces, por eso recurre a los bancos. Y pasa ahí una cosa bien paradójica en realidad, y es que, claro, en los bancos se encuentran con garantías del Estado, el FOGAPE, FOGAINA, no sé si todavía existe el FOGAIN, pero sé que el FOGAPE todavía existe, ¿ya? Que es básicamente plata del Estado que está puesta ahí en algunos bancos en particular que ganan la licitación para aquello, que funciona como un colchón, está ahí, digamos, para garantizar a priori los créditos que solicitan los microempresarios. No están para todos, por supuesto. O sea, el crédito, para sacar un crédito bancario hay que hacer un tremendo lío. Es más fácil sacar un crédito de consumo que sacar un crédito de inversiones. Se evalúan un montón de cosas y tienes que presentar un proyecto de inversión y todo, y etcétera. Pero está esa plata ahí, digamos, ¿no? Que es plata del Estado y que por tanto es plata que proviene de las contribuciones de los impuestos que pagamos todos los chilenos. Y ya vemos que quienes pagamos más impuestos somos la gente de trabajo, la clase media hacia abajo, ¿no es cierto? Mientras que las grandes fortunas pagan menos impuestos. Recién ahora están discutiendo un aumento, digamos, a los impuestos a los más ricos que capaz que quede como cero la bandera en lo inmediato. En fin, la cosa es que pasa esta paradoja, ¿no? Que con plata del Estado puedes obtener un crédito, con una garantía estatal, ¿no? O bien también, y por otro lado, digamos, ¿de dónde se financian estos mismos bancos? Se financian de plata de la AFP. Entonces, ¿cachai? Es plata tuya, de los trabajadores, ¿no es cierto?, que se le presta a los microempresarios y a las pymes,
eventualmente un trabajador que quiere emprender por cuenta propia, de manera independiente, se le presta la misma plata que se sacó del sistema de pensiones, de la AFP, para que pueda emprender su negocio. Entonces, ahí no sé si alcanza a explicar, es una figura bien compleja y bien perversa además, ¿no? De dónde proviene finalmente la plata que se le presta y que se le presta en la perspectiva de poder hacer este negocio, ¿no? De cobrar impuestos onerosos, de poder meter a otros operadores en el negocio como son los cobradores y que por tanto te cobran un adicional en honorario y que te pueden rematar una deuda y adueñarse de tu fuente laboral. Gracias, sí, ahora, Eduardo Ramírez. Quería aclarar, ¿Sí, quería aclarar que felizmente yo no me salvó la pandemia, no perdí nada, pero todo este proceso han venido como 6 veces a notificar. Ya llega a ser de los 3 chiflados. Estoy evaluando la posibilidad de presentar un recurso de protección porque ya el acoso, digamos, excede cualquier límite, porque en definitiva la idea es que uno renegocie para sacarte el cachito de encima y te dejen de molestar. Así que esa es la situación en definitiva, ¿ya? Y ocurre tanto en la instancia extrajudicial como en la instancia judicial, ¿ya? Yo felizmente quiero aclarar que el juez dictaminó que la casa no se tocaba, ¿ah? Por el monto de la deuda, dijo que no correspondía. Entonces solamente yo tenía digamos, en riesgo los bienes inmuebles, ¿ya? Y lo que paradójicamente también me favorece, porque en caso de concretarse un embargo no se llevarían de 500 lucas, porque somos una familia sin ningún elemento, digamos, como de alto costo. O sea, la tele más cara vale 100 lucas, ¿sí? En la cocina hay una tele antigua de 20.000, microondas, todas las cosas, el refrigerador, digamos, es antiguo, tiene 20 años, o sea, sería un mal negocio para ellos, ¿ya? Y ahí quedan, cuando no les conviene, llegan hasta esa instancia y ahí queda todo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta igual. Pero no obstante, lo que es más preocupante son los vecinos que han perdido casa. Ahí yo desconozco los criterios, se perdió de vista. Me hubiera gustado haber tenido algún vecino para haberlo tratado de asesorar y ayudar, pero tengo la constancia de que a lo menos 1 o 2 vecinos del sector en su minuto perdieron su propiedad frente a una deuda. Ya ahí se sabe que terminan rematando las casas a mitad de precio, que al banco le interesa recuperar su plata nomás, y el hombre puede haber perdido 15, 20 años de haber estado pagando una propiedad y al final, por una mala deuda, se puede perder todo el patrimonio. Es algo real, algo que ocurre, ¿ya? Yo en definitiva he sido un privilegiado dentro del inconveniente que puede haber sido pasar por todos estos inconvenientes, y lo más trágico es el tema emocional, que para mí no es menor, que vengan aquí a molestar a una familia por una deuda menor y que a lo mejor podría yo haber tenido ya incluso hasta pagar gran parte con otro acuerdo, pero no con un abuso que yo no voy a admitir bajo ningún punto de vista. Les voy a pagar los honorarios a esa empresa de cobranza, tendrán que esperarme y tendré que pagar en otro minuto vía judicial a través de otra vía, pero no voy a aceptar un pago usurero de una empresa de cobranza, y ojalá toda la gente tuviera esa disposición frente a esa situación. Claro, si está la casa en riesgo, ahí tú no puedes, tienes que pagar nomás y salvar el patrimonio. Felizmente hoy día ellos mismos están disparándose a los pies, en el sentido de que si hacen un embargo salen para atrás. Salgo ganando yo en el sentido que mis bienes no tienen mayor valor. Claro, y ahí finalmente lo que quieren es que tú firmes el advenimiento. Claro, por supuesto, porque en definitiva a ellos siempre les interesa uno termine pagando el doble, pues si está la empresa de cobranza de por medio, ¿ya? Si tú tienes la plata, podrías liquidar directamente en el juzgado y no pagas ningún interés usurero, ¿ah? Es una alternativa para deudas menores, que la gente lo tenga presente, pero lo que hay que tener más claro es que cuando uno va a caer en el proceso judicial, hay que ir a abonar inmediatamente a tesorería respecto a esa deuda. Y ahí los deja amarrados, no pueden tener otra instancia de mayor abuso, porque cada vez es más grande el abuso. Mientras se va avanzando, se pueden ir contactando
distintas instancias donde hubo un abuso. Yo en su minuto no me querían recibir el pago del hipotecario. Ahí es peligroso, porque si yo me atraso con 3 hipotecarios, me terminan demandando por la deuda del hipotecario, y ahí, claro, ahí sí puedo perder la casa, distinto a un crédito de consumo, ¿ya? Y hubo en un minuto que la empresa de cobranza no quería recibir el pago del hipotecario, porque me decía, usted, señor, me viene a pagar aquí tanta plata, tiene plata para renegociar la deuda, sí, así de cara dura. Y tuve que ir a la Seremi de Economía, y ellos llamaron al banco, el abogado de la Seremi de Economía, y yo no podía acogerme a la ley de quiebras tampoco, porque como tengo una propiedad, no me convenía, y además que mantengo factura y boletas mes a mes, no he dejado de trabajar felizmente, ¿ya? Así que tampoco cumplía con un requisito que tienes que estar como 2 años sin facturar, ¿ya? Así que en definitiva no me perjudicó tanto el sistema, pero lo que no puede ocurrir es el desmedro de las familias, ¿ya? Eso no puede ocurrir bajo ningún punto de vista, porque la familia no tiene precio. 6 millones, 7 millones, 10 millones, no es plata en cuanto a lo que requiere una familia cuando tú tienes hijos, cuando se están formando, cuando están creciendo. Oye, si cualquiera se puede atrasar 2 o 3 meses en una deuda, ya cualquiera se puede atrasar, puede tener el inconveniente de perder su trabajo. Yo he perdido el trabajo en 3 ocasiones en mi vida, gracias a Dios soy un luchador y he salido adelante, me he estado reinventando varias veces, cada vez más fácil, porque la primera vez obviamente surgió esta mochila de esta deuda que me atrasé y que después vienen todos esos inconvenientes, pero lo primero es mantener la calma para los amigos que están escuchando y no ceder a las presiones de la usura. Esperemos que a futuro termine este escándalo en este país, pues está silenciado todo el tema de la ley de bancos, no se toca en el Parlamento, hay muchos temas que son pero intocable. Ustedes dicen que hay recursos, comparto eso, el tema del cobre, hay un gran robo ahí en este país, entonces hay que partir por sincerar los números. Se habla de aquí que hay plata, que no hay plata, pero lo primero es sincerar los números, que todos los chilenos sepamos bien cuáles son los recursos disponibles, y ahí se genere una gran discusión para terminar con este neoliberalismo brutal que cada vez atormenta a más personas. Muchas gracias, Cristian Naglieri, invitado del programa Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Cristian es experto en turismo, fomento y gestión local, y nos relata un poco todo el sufrimiento que tuvo que padecer producto de una deuda. Y aquí me viene a la mente lo que le ha pasado a muchos estudiantes o ex estudiantes con el CAE, y cómo los bancos rápidamente demandaban a los estudiantes, pero era muy terrible, porque la deuda finalmente era del estudiante, con mayor de edad él suscribía, pero embargaban generalmente en la dirección, y pasó mucho con los primeros contratos, donde el alumno estaba viviendo en ese momento, pero ellos vivían en una casa que no es de ellos, la casa generalmente de sus padres o de su abuelo, en algunos casos, y esas casas llegaban a embargar. Estamos hablando entonces de situaciones en las cuales ante que un tercero, en este caso tus padres o tus abuelos, pierdan o tengan que pasar por ese proceso de un embargo y que puedan perder su casa, muchos estudiantes firmaron estos advenimientos y están ahí todos los meses pagando, e incluso tienen que decidir si tienen hijos, si tienen que finalmente sí o sí pagar esa deuda, porque está ahí, el proceso está, un advenimiento se entiende como que está congelado el proceso, o sea, se activa inmediatamente si es que tú no pagas, o por lo menos eso es lo que se plantea. Puede ser de que haya algunos cambios o que hoy en día se puedan generar otros mecanismos desde el punto de vista judicial, pero todo eso también entra a un área que tiene que ver con los abogados, y hoy día el negocio de la deuda también ha hecho a incrementar una cantidad de empresas que se arrojan el derecho de decir son defensores de los deudores, pero finalmente lo que hacen es lucrar con la deuda de familias que ya están endeudadas y se endeudan, y después ellos mismos reclaman a los deudores y los demandan. O sea, se producen situaciones absurdas.
Y en ese sentido, entonces es bien preocupante, Eduardo. En ese sentido, Eduardo, yo te quería comentar, bueno, desde la asociación se ha manifestado que urge cambiar la ley actual y permitir que para las familias, en este caso, permitir un proceso de repartición de deudas desde el punto de vista más administrativo y más amigable, juicio, y que estén todos estos actores que describe Cristian, que son de temer y que ocupan triquiñuelas para finalmente que la gente no ejerza sus derechos y que o firme rápidamente o que pierda por deuda de 6 millones una casa que puede por lo bajo estar valorada comercialmente en 30, 40, 50 o 60 millones de pesos por deuda de 6 millones de pesos. Eduardo. Sí, claramente el mercado financiero es una industria que descansa sobre la base de esquilmar la capacidad de trabajo y la capacidad de generar ingresos de las familias, ¿no? De las familias chilenas. Eso es evidente en el testimonio que nos entrega Cristian y en otros tantos que han pasado por este programa o por las oficinas de Acobal, que no es primera vez precisamente que recibimos una visita con estas características, con este testimonio. Recuerdo el caso de una señora hace un par de años atrás, cuando todavía no había pandemia, tiene que haber sido el año 2019, ¿no? Una señora que estaba pagando una deuda de una estafa que alguien, ¿no es cierto?, dentro del banco le gestionó a nombre de ella un préstamo y resulta que la señora tenía que estarlo pagando, siendo que no lo había gestionado y ese dinero nunca había llegado a sus manos. Era un robo en todas sus letras. Y conversábamos la semana pasada precisamente a propósito del sistema de la AFP, ¿no es cierto? Conversábamos de que el sistema descansa, el sistema económico chileno, quiero decir, ¿no? Descansa sobre la base de que, como sea, en todos los escenarios, el mercado financiero tiene que participar, ¿sí? Entonces participa en la educación, como en el caso que nos describe Luis, participa en el caso de apoyo al emprendimiento, hay que colocar boletas de garantía, y durante el último año inclusive hemos presenciado que cuando se trata de hacer un proyecto de alcance social, en este caso el nuestro, digamos, de promoción, educación, fomento y defensa de los derechos del consumidor, también hay que colocar una boleta de garantía, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, está súper abierto para la participación en toda la gestión del Estado, quiero decir, está muy abierta para la participación de la industria financiera, y está rayada la cancha y las reglas del juego para que puedan esquilmar, que no quiero ocupar otra palabra porque es como, ¿cómo se llama cuando le saca la leche a la vaca? Esquilmar a la fuerza laboral, la fuerza de trabajo y la capacidad de generación de ingresos de la gente. O sea, es algo que efectivamente hay que superar, hay que revertir, y yo sé que las asociaciones de consumidores han insistido en esto, pero bueno, son entidades consultivas como todas las demás organizaciones sociales, y por eso es importante que se plantee un sistema económico, que la nueva Constitución plantee un sistema económico amigable, abierto a las necesidades de las grandes mayorías, por supuesto, en el que el mercado financiero no tenga estos grados de incidencia de participación y de seguridad o de dueño del terreno, ¿no es cierto? ¿No? Y en el que las organizaciones sociales tengan un efecto vinculante de su debate, de su deliberación, tenga un efecto vinculante sobre las leyes, los diseños institucionales. Porque de otra manera vamos a seguir en este modelito así sin que se mueva, digamos. Así es, Eduardo Ramírez, vicepresidente de Acobal, junto a nuestro invitado Cristian Naglieri. Hay un tema bien importante también con el tema de la deuda, porque el 10%, los dos retiros, han tenido un impacto en que la gente haya no se fueron a comprar celulares de alta gama. No todas las familias renovaron el auto, muchas llenaron la despensa y aprovecharon de salir de alguna deuda que tenían y que lo estaba molestando, tal vez con la perspectiva de poder ordenarse financieramente para pedir un crédito hipotecario o para postular algún subsidio. También
para tener el subsidio y después endeudarse con un banco privado para tener una casa, una vivienda propia. Y eso se vio ratificado, por ejemplo, que el último informe de deuda morosa en la región de Los Ríos que hace la Universidad de San Sebastián junto a Equifax planteaba de que hubo una disminución de los morosos de un 11,8%. Subió la mora, el monto de dinero que a nivel regional muy poco, 0,8 en comparación a un año, pero ahí plantean que está relacionado con la caída, esta baja del número de deudores con el tema del 10%, pero hay un tema relevante que tiene que ver que los adultos mayores aumentaron su deuda en un 17%. Y ahí me quiero detener porque eso implica necesariamente que algún adulto mayor no pudo salir a poder hacer algún tipo de actividad informal para poder incrementar las miserables pensiones que tiene y tuvieron que recurrir a donde les dan crédito, que son las cajas de compensación, y las cajas de compensación son las que le pagan las míseras pensiones. El Estado licita a empresas privadas, en este caso empresas entre comillas sin fines de lucro, pero los dueños de las cajas de compensación están relacionados con los grandes grupos económicos. Solo la caja Los Andes está relacionada con la empresa No Me Pago de construcción, que también está en la AFP, en fin, un montón de negocios vinculados a esa área. Entonces, ahí hay un foco que va a explotar en algún momento, porque ese endeudamiento, ese incremento de la deuda va a también perjudicar a adultos mayores. Y se vio un tiempo en los 90 el tema de esta empresa de cobranza informal, donde también tal vez en esa época por préstamos bastante pequeños, adultos mayores perdían viviendas, casas de toda su vida. Se generaba ese negocio. Entonces ahí se plantea. Entonces yo quería consultarle a Cristian, tú has visto ya 2 vecinos, pero tú has conocido en tu entorno que hay adultos mayores que hayan tenido que también recurrir a pequeños créditos, endeudarse por este tema de la pandemia para poder generar ingresos, por este mismo tema de que las pensiones son bajas y que tienen sí o sí salir a poder a hacer trabajos informales. Cristian. Bueno, acá en la Junta de Vecinos Kramer, el presidente don Régulo ha tenido una actitud bastante activa respecto a detectar vecinos con problemas, la mayoría de ellos efectivamente adultos mayores, y se ha generado canastas de alimentos solidarias, como también se han hecho colectas para aportar a otros lugares después de un incendio, cosas de ese tipo. Ha sido bien activa la Junta de Vecinos Kramer en este periodo, ya, y eso da cuenta de la necesidad que hay. Pues igual tengo varios amigos que están con las ollas comunes en varios puntos de Valdivia. Es una situación que se está dando. Yo ya, como se mencionó la universidad, sí, no quería dejar de pasar el tema de decir que las universidades están absolutamente al debe en los temas de fondo, que tiene que ver, como bien sabe el profesor Ramírez, con las tasas de interés y el comparativo internacional que deberíamos tener. ¿Ya? Hoy día en Chile es barato endeudarse comparado con 10, 15, 20 años atrás, cuando era impagable, 3, 4 veces había que devolver el monto de una deuda. ¿Qué emprendimiento se podía desarrollar con esos términos? Hoy día sigue siendo caro para el micro y pequeño empresario, ¿ya? Y ahí el Estado, las universidades, está absolutamente al debe en tener un parámetro de análisis internacional que ponga presión a mejoramiento, ¿ya? Siempre estamos en temas light, como género, como el número de deudores. Para mí ese es un tema que debe estar presente, pero es light frente a los temas de fondo que las universidades tampoco son capaces de abordar. Quería hacer ese paréntesis porque para mí es relevante. Sí, Cristian. Eduardo, con respecto a lo que plantea, Cristian. No te escuchamos porque estás en silencio.
muteado para no meter boche, perdón. Ahí está. Para no interrumpir al profesor Naglieri, estamos de profesor a profesor. Se me subió el grado académico, Cristian. Bueno, las universidades no las voy a justificar de ninguna manera. En efecto, se espera mucho más de ellas, sobre todo por el carácter social y por el motor que tienen que ser para el desarrollo social, cultural y económico de la región. Están en esta disyuntiva, ¿no?, de tener que buscar sus propias vías de financiamiento. Tienen estas 3 misiones: formar nuevos profesionales, investigar, hacer extensión o hacer vinculación con el medio, como se le llama últimamente, y la primera parte, que es la esencial, digamos, el leitmotiv de la universidad, formar nuevos profesionales. Ahí se tienen que, en el modelo económico en el que estábamos, tienen que buscar estrategias de apalancamiento, y en esas estrategias de apalancamiento no siempre se establece una relación justa, adecuada y oportuna con las necesidades de los jóvenes y de las familias que están enviando a sus jóvenes, a sus hijos, sus hijas, a formarse a esas escuelas, a esas universidades en particular. Sería interesante que tuvieran por supuesto, una participación mucho más decidida, mucho más clara y contundente respecto de la demanda, para que desde el Estado alcance, si básicamente también el hecho de que las... Perdón, está sonando mi teléfono. El hecho de que las... con Eduardo allí. Perdón. El hecho de que de que haya espacio para el negocio financiero es porque el modelo económico no permite que los ingresos de las familias le alcancen para sus necesidades básicas o para poder tener acceso a sus derechos sociales, básicamente, digamos, ¿no? O sea, la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, etcétera. Todos los derechos sociales tienen precio en nuestra sociedad, ¿no? Y tienen precio porque, como decía recién, reitero, perdón, que me repita, que el solo ingreso que percibes por tu trabajo no da, no cubre, no permite, digamos, que te un teléfono. Hay una persona afuera. Claro. El dinero también tiene precio. El dinero también tiene precio, Sí. ¿O no? ¿Por qué es más cara la canasta de alimentos en Chile que en toda Latinoamérica? Claro. Porque acá nuestro trabajo vale menos. Acá nuestro trabajo vale menos que el de otros latinoamericanos. Acá vale mucho menos nuestro trabajo. Así es, estamos con Cristian Naglieri, invitado en el programa Cobal de los Ríos por un consumo responsable, a través de Radio Universidad Austral de Chile 90.1 FM. Ya estamos entrando a cerrar este espacio que nos otorga la universidad, y es muy importante destacar que los temas, el tema de la deuda hemos conversado y se ha tocado. El tema se habló del tema de la educación, el tema de las pensiones, los adultos mayores, en fin, y ya Eduardo también lo planteaba un poco, pero hacer que cómo finalmente estamos planteando un tema que es como una deuda, que debería estar suscrito, que tú pediste un dinero para poder resolver alguna necesidad o cosas que no tuvieran que ver con derechos sociales, está relacionada con los derechos sociales, la educación, las pensiones, la salud, en fin. Es bien triste ver esa situación, más aún tomando en cuenta que en promedio, según lo que plantea o ha difundido Fundación Sol, los chilenos ganan en promedio más de la mitad, no ganan más de 500.000 pesos. Entonces, y la línea de la pobreza para 4 familias está situada en 400.000 pesos. O sea, para una familia promedio, el sueldo mínimo no alcanza. Si es que ese grupo familiar está compuesto por 2 adultos y, por ejemplo, 2 menores, o 2 adultos, o un menor, o un adulto mayor, o alguna persona que no pueda trabajar y que esté en ese grupo de hogar. Entonces es bien triste. Y es también importante destacar, para finalizar,
que el CERNAC hoy día dio a conocer un tema que ya se venía hablando, el tema de la pandemia, que es el tema también y relacionado con la deuda, que hoy en día mucha gente ha logrado tener dinero para poder comprar un auto en efectivo. Tal vez la gente ha logrado tener, y las automotoras no se lo venden, sencillamente la están obligando a firmar un crédito y que se endeuden por un auto cuando lo pueden comprar en efectivo. El tema que CERNAC llama una fiscalización, pero no puede hacer nada más. O sea, no los va a sancionar, no les va a decir, incluso los podría una automotora que le niega a un consumidor que viene con dinero efectivo a comprar un auto, debería ser clausurada por una sanción de verdad, clausurada por un tiempo determinado, y que después por un trámite administrativo resuelva y entregue soluciones. Pero acá no, CERNAC simplemente dice, oiga, ¿sabe qué? Hace unas preguntas, la empresa puede responder y después ¿qué es lo que va a hacer? No la va a sancionar, va a tener que ir a un tribunal, un juicio. ¿Y cuánto vamos a esperar por un juicio? 2 años para que después resuelva o sancione una automotora que no le quiso vender hace 2 años atrás a una persona un vehículo. Entonces es bien importante, y eso también tiene que ver con lo que plantea Cristian, el tema de la deuda. Es urgente, es necesario que en la nueva Constitución garantice que el CERNAC sea un ente que abarque mucho más de lo actualmente y que sea un ente que pueda resolver administrativamente la gran mayoría de los problemas o demandas que tengan los consumidores, las y los consumidores en el país. Porque si no, vamos a seguir a merced de empresas que lucran con la defensa de los deudores. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Palabra final entonces para nuestro invitado, Cristian Naglieri, y después Eduardo Ramírez. Cristian. Bueno, agradecer la invitación y llamar a la gente a trabajar duro por cambiar las reglas del juego del sistema financiero. Exigirle a nuestros parlamentarios que modifiquen la ley de bancos de partida. Hay que comenzar por ahí y tener claro que la industria de cobranzas es una industria inmoral, que es necesario cambiar para un país más justo. Muchas gracias. Cristian. Eduardo. Estoy con micrófono abierto. Ahora sí tengo no, agradecer la visita de Cristian. Muchísimas gracias. Muy esclarecedor. Nos dejó un truco, si se puede llamar así, un tip importante respecto de cómo bloquear las gestiones de cobranza y las estrategias de cobranza de la industria. Creo que hay que profundizar en aquello precisamente, ¿no es cierto? En términos de cuáles son esas gestiones que están en la ley y que los deudores pueden utilizar, pueden recurrir para bloquear la estrategia y que no se transforme en una situación más angustiosa, más apremiante para, en este caso, el consumidor. Y finalmente, las asociaciones de consumidores han planteado, digamos, desde el inicio del proceso constituyente, la necesidad de que se consagre en la Constitución precisamente los derechos económicos, sociales y culturales de los consumidores. Hay un tema ahí en el que hay que hincarle el diente, en el que hay que asegurarse de que aquellas personas que finalmente logren ser electas puedan tomar en sus manos también esta demanda, función de poder mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y todos los chilenos. Muchas gracias, Eduardo. Hemos llegado al final de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Solo un pequeño paréntesis. Es importante una precisión con respecto, me imagino, Cristian, lo que plantea que las universidades deben tener un rol en este tema bien preponderante, pero es importante decir que las cuestiones de género son súper relevantes porque son las mujeres también las que viven un endeudamiento que es distinto. Incluso hay estudios que manifiestan que solamente el hecho de ser mujer hace que algunos productos sean más caros. Tomemos en cuenta una zapatilla para niño y una zapatilla para niña, y yo lo veo porque tengo una hija y yo finalmente por ahorrarme le compraba zapatillas para hombre porque en realidad eran 30% más baratas. Entonces los temas de género
son relevantes junto con también el tema de lo que plantea Cristian, y es importante. Creo que no todos los temas son light, sino que todos los temas deben tener igual importancia, y yo creo que lo que planteaba Cristian era el tema de que hay que hincarle dientes a este tema porque es importante, pero también lo otro creo que es importante. Solamente hago esa aclaración desde mi punto de vista, y obviamente respeto la posición de Cristian, pero quería plantear ese punto porque el tema de género, por lo menos para mí, siempre va a ser relevante. Eso, lo volvemos a reencontrar, Cristian, vamos a estar también pendientes, vamos a volver a invitarte para tener novedades con respecto al tema de cómo está el tema del endeudamiento. Están los micrófonos y las puertas abiertas de la radio, en este caso para la asociación, y también para de nosotros. Así que muchas gracias. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes. Hasta pronto, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, que estén muy bien. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch hemos presentado A Cobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. A Cobal de los Ríos, por un consumo responsable. Todos los martes a las 20 horas en Radio Watch de la Universidad Austral de Chile.